Causas externas. Las ideas de la Ilustración. La Revolución Industrial. Las reformas borbónicas. En el siglo XVIII, España se involucró con Francia en guerras desgastantes. En España muere Carlos II y se desata la Guerra de Sucesión 1701-1713 entre los Borbones y los austracistas. Gana la Casa de los Borbón, y con ellos viene una serie de reformas basadas en las ideas de la Ilustración y el despotismo ilustrado, con Carlos III como el mayor representante. Algunas de estas reformas fueron: reorganización del Consejo de Indias, acabar con la Casa de Contratación de Sevilla, impulsar a la burguesía. Las audiencias pierden poder por sustituir a los oidores criollos por peninsulares. Se incrementan los impuestos. Se crea un banco de avío. Se crea el Tribunal de Minas y el Real Colegio de Minería para facilitar la explotación minera. Se despoja a la Iglesia de algunos bienes. Se expulsa a los jesuitas 1767. Con todo esto se moderniza la minería. Se crea descontento con los reyes españoles y mayor desigualdad social. Independencia de las 13 colonias. 1776. La Revolución Francesa. 1789. Al finalizar la revolución, Napoleón realiza el golpe de estado del 13 Brumario. El Imperio Napoleónico. 1808. Napoleón toma España y Portugal, haciendo que su hermano, José Bonaparte, gobierne en lugar de Carlos IV y Fernando VII, su hijo. Esto debilita España y provoca descontento. Causas internas. El control absoluto de los peninsulares. La explotación económica y social de América. La desigual distribución de las riquezas. Los impuestos aplicados a las clases bajas. La esclavitud y la encomienda. La marcada división de clases. La rivalidad entre criollos y peninsulares. El sentimiento nacionalista de los criollos. El excesivo control político-administrativo de España en sus colonias. La influencia educativa y enciclopedista de la Compañía de Jesús. Antecedentes. En México surgen promotores de la soberanía nacional. Quienes sobresalen son Francisco Primo de Verdad y el virrey Iturrigaray. Ambos impulsaron la promoción de un Congreso Nacional en 1808 para sustentar la soberanía de la nación en la ausencia de Fernando VII. En 1809 fue nombrado virrey Francisco Javier Venegas, quien fue enérgico contra los brotes de emancipación. La conspiración de Querétaro representa el antecedente inmediato. Hidalgo, Allende, Aldama, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz planeaban una insurrección para octubre de 1810, pero al ser descubierta se adelanta para la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores. Primera etapa. Inicio de la independencia. Morelos, Allende, Aldama. Hidalgo parte hacia Celaya, proclamando a Fernando VII como legítima autoridad. Con un grupo de mineros y peones de hacienda mal armados y no entrenados, llega a San Miguel el Grande, donde Hidalgo es proclamado capitán general de las Américas. Después de apoderarse de Salamanca, Irapuato y Silao, el ejército insurgente llegó a Guanajuato, donde tomaron la Lóndiga de Granaditas. El virrey Venegas publicó una recompensa por los líderes de la insurrección. Los insurgentes siguieron avanzando hacia el Valle de México y en octubre vencen en el Monte de las Cruces. Hidalgo decide regresar a Valladolid y en el camino los realistas al mando de Félix María Calleja atacaron a los insurgentes. El ejército se dividió en dos, la mitad siguió a Allende hacia Guanajuato y los demás a Hidalgo continuando hacia Valladolid.
Al obtener refuerzos, Hidalgo se dirige a Guadalajara, donde forma un órgano de gobierno con Ignacio López Rayón como ministro de Estado. Ahí abolió la esclavitud y los tributos y decretó la propiedad comunal de las tierras. Surge el Despertador Americano, periódico con el que se empezaron a difundir ideas y noticias de la lucha. En enero de 1811, Calleja derrota a los insurgentes en Puente de Calderón. Hidalgo, Allende y Aldama decidieron buscar apoyo de Estados Unidos, pero, rumbo a Monclova, fueron sorprendidos y sentenciados a muerte. Segunda etapa. Organización política y militar. Morelos. En Zitácuaro, Michoacán, se establece la Suprema Junta Gubernativa de América, dirigida por Ignacio López Rayón, José María Lisiaga y el clérigo Sixto Verduzco. Se proponía restaurar la soberanía española y reconocía la autoridad suprema de Fernando VII. Desde febrero de 1811, Morelos controlaba Chilpancingo, apoyado por los hermanos Bravo. Otra figura importante que se unió a Morelos fue Vicente Guerrero. También los hermanos Galeana formaban parte de sus tropas insurgentes. Morelos se apoderó de Chiautla, Puebla y otros sitios cercanos a la capital. En febrero de 1812, Calleja triunfa sobre Morelos en Cuautla. Morelos evacúa y se dirige a Chilapa. Mientras tanto, en España se lleva a cabo el Congreso de Cádiz, y la Constitución de Cádiz se promulga en septiembre de 1812. En México, Morelos controlaba el puerto de Acapulco, y Félix María Calleja se convirtió en virrey. Sus métodos para combatir las insurgencias eran crueles. En septiembre de 1813, Morelos convocó al Congreso de Chilpancingo, donde da a conocer el documento conocido como Sentimientos de la Nación, donde proponía la independencia definitiva, rompiendo con Fernando VII, una república tripartita, la abolición de la esclavitud e igualdad civil, aunque sostuvo la religión católica como culto oficial. En enero de 1814 se proclamó la Constitución de Apatzingán. En Michoacán, los insurgentes comenzaron a sufrir derrotas. La lucha de Morelos se prolonga hasta finales de 1815, cuando el general realista Matías Carranco lo toma prisionero. Morelos fue excomulgado y fusilado en San Cristóbal Ecatepec.